ahí. Bueno, Hebreos, libro de Hebreos, el capítulo 10, eh, completando un poco los versículos que habíamos visto el viernes pasado. Teóricamente habíamos llegado hasta el verso 18. Claro, lo que pasa es que los pasajes son extensos y a veces no nos detenemos mucho versículo por versículo, palabra por palabra, porque si lo hiciéramos así, este libro de Hebreos sería eterno, ¿no es cierto? Todas las escrituras son amplísimas, son riquísimas, y cuando nos detenemos así a hacer un estudio de ese tipo, lógico, se haría muy lerdo. Entonces por allí nos salteamos muchos pasajes, muchos versículos muy interesantes para poder detenerse, pero claro, tenemos que ir avanzando. Pero ahora hemos llegado, yo diría, a la parte final de toda esta exposición extensa que venía haciendo Hebreos y en estos últimos viernes lo veníamos estudiando. A partir del verso 19 vamos a leer hasta el verso 25, unos cortos versículos, pero está allí el escritor haciendo una culminación, una finalización y una aplicación final, digamos, a toda esa exposición que lo tenemos desde el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y parte de este capítulo 10, que es una exposición basada, poniendo mucho énfasis en la persona del Señor Jesucristo como sacerdote o como sumo sacerdote. Vimos con muchos detalles cómo el sacerdocio del Señor Jesucristo era y es un sacerdocio superior, y tenía que ser aquí el autor de los Hebreos muy convincente en esto. Recordemos de que aquí el autor está hablando a hebreos, está hablando judíos, está hablando de personas que estaban muy apegadas a sus tradiciones, muy apegada a lo que se llama las tradiciones y las costumbres de los padres. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito y me convertí al Señor, a la primera persona que yo le empecé a predicar el Evangelio era mi abuela. Mi abuela, la madre de mi mamá, una gringa, hija de piamontesa, ella. Y bueno, yo le hablaba de Cristo y ella decía insistentemente: yo tengo la religión de mis padres y yo de eso no me voy a mover. Eso se aferraba, pero con una fuerza tremenda. Y bueno, en un momento yo la llegué a respetar muchísimo, porque ella estaba con eso, porque ella tenía un gran afecto a sus padres. Ella decía: mis padres a mí me querían y siempre me enseñaron lo mejor. Y ellos me enseñaron la religión que yo tengo, por lo tanto, esto es la verdad para mí, y por más que vos me venga a decir que la Biblia dice esto, esta, yo creo en todo lo que mis padres me enseñan. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. ¿Eh? Acá el autor de los Hebreos, muchos suponen que es Pablo, puede ser Pablo, tiene que hacer un gran trabajo, un gran y esforzado trabajo para producir un convencimiento de quién era el Señor Jesús. No iba a ser fácil moverlo de las tradiciones, no iba a ser fácil moverlo de las ideas viejas que ellos traían de sus padres, ¿no es cierto?, de las enseñanzas que de niños habían recibido y de la historia, poderosa historia que ellos tenían encima de ellos, ¿no es cierto?, de sus tradiciones. Hablando de recuerdos, ¿no es cierto? También recuerdo, siendo muy joven, a un hombre militar ya jubilado, retirado, que trabajaba como un encargado de mantenimiento a la empresa donde yo trabajaba y sigo trabajando, y todos se reían porque como era militar y toda su vida se formó dentro de los militares, no, no le toque nadie los próceres argentinos. Algunos, para hacerle broma, le decía: che, qué sinvergüenza San Martín. Era una ofensa. Inmediatamente se paraba y repasaba la historia, porque conocía la historia argentina como ninguna. ¿Quién era San Martín? ¿Dónde nació? Sus guerras, su batalla, los próceres. Estaba pegado.
apegados a sus tradiciones. Bueno, con esta gente así estaba de alguna forma el escritor los sobre lidiando, ¿no es cierto? Luchando, presentándoles acá, como dice esta escritura, el camino nuevo, el pacto nuevo, un sacerdote nuevo y superior. Tenía que convencerlos y no era fácil. Vamos a leerlo para no alargar tanto a partir del verso 19. Dice aquí, capítulo 10, Hebreo, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de darnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a tratar de meditar un poquito estos versículos. Como siempre, si alguien quiere dar una opinión, yo siempre me gusta estos estudios así tipo mesas redondas, ¿no es cierto? Que cada uno se sienta, tiene una idea, un pensamiento, o una opinión sobre estos pasajes, lo pueda hacer, así que me pueden interrumpir tranquilamente, no me va a molestar, para dar una opinión, un pensamiento, lo que el Señor pueda poner en sus corazones. Arranca este pasaje diciendo, así que, es decir, como dije al comenzar, está haciendo aquí el autor una culminación de todos estos pasajes, capítulo, repito, capítulo 7, recordemos toda la explicación sobre el sacerdocio de Melquisedec, capítulo 8, capítulo 9 y aquí capítulo 10, pero todo el tema gira sobre lo mismo. Recordarán estos últimos viernes que ha habido un poco como una repetición de lo mismo, ¿no es cierto? Del sacerdocio del Señor Jesús, de su sacrificio, una mirada a las leyes levíticas, una descripción del tabernáculo como un simbolismo de algo que sucedió en la realidad, es decir, el Señor Jesús entrando al lugar santísimo, pero recordemos, esto lo estudiamos también, no entrando al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, sino al verdadero lugar santísimo. Y el verdadero lugar santísimo es el cielo mismo, donde está la presencia de Dios. Por eso dice, y así que, decir como conclusión, o de esta manera, o de esta forma, llegamos a este punto, a este punto. Y si hay una palabra, yo diría de todas las que podemos rescatar estos versículos que hemos leído, posiblemente la más contundente, la que más, yo diría, se la juega el autor aquí, como para dar la estocada final, para hacer que estos hebreos puedan salir y despegar, como dije recién, de esas tradiciones a las cuales estaban apegados y convencidos, es esta expresión que tenemos en el verso 22 que dice, acerquemos, acerquemos. Ahora, como conclusión de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos expuesto, ahora queda este detalle tan importante para ustedes y para nosotros también. Ahora acerquemos. Esto de acercarse, lógicamente, es acercarse a la presencia de Dios. Acercarse nada más y nada menos que hablando aquí de la presencia de Dios. Los hebreos sabían muy bien de qué estaban hablando aquí. La presencia de Dios no era un lugar al cual cualquiera podía acercarse. No era un lugar cualquiera que podía acercarse. Entonces, recorriendo, volviendo a la historia, todo lo que hemos visto en Hebreos, todo lo que hemos visto también en parte, si nosotros recordamos el libro de Éxodo, Levítico, todo el Pentateuco, los hebreos tenían una clara definición de lo que era acercarse
a la presencia de Dios. No cualquiera podía acercarse a la presencia de Dios. Solamente algunos pocos privilegiados. Y estos privilegiados especiales eran muy especialmente, valga la redundancia, una tribu que eran los levitas. Los levitas habían sido seleccionados, escogidos, elegidos por Dios para ser una tribu especial. Tan especial era que Dios dijo, estos, los hijos de Leví, van a ser míos. Así dijo. Van a ser míos. ¿En qué sentido? Bueno, que van a estar consagrados y dedicados a mí. Y tal esto fue que cuando se construyó el tabernáculo y la escritura, por orden divina, dispuso los campamentos dentro del campamento del pueblo de Israel, el tabernáculo estaba en el centro, solamente la tribu de Leví era la que tenía el privilegio de rodear todo el tabernáculo, es decir, era la tribu que estaba más cerca. ¿Ah? Y había una ordenanza que decía que nadie debía acercarse, ni siquiera hasta donde estaban los levitas, porque solamente ellos podían ocupar ese lugar. Eran un poco como los vigilantes, ¿no es cierto? Eran como los guardias, los que estaban protegiendo todo el tabernáculo. Ese privilegio de tener esa cercanía. Ahora, incluso aún dentro de los levitas también existían privilegios. ¿Por qué? Porque había trabajo que ellos tenían que realizar, pero incluso había determinadas edades para hacerlo. Las edades iban desde los 25 hasta los 50 años. Desde los 25 años hasta los 50 años se podía servir directamente en el ministerio del tabernáculo. Pasada esa edad se jubilaban, se podría decir. En el sentido que tenían que retirarse en el sentido de que volvían otra vez a su función de ser guardas del tabernáculo, pero ya no podían tener esa cercanía privilegiada de servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces, ahí tenemos como dentro de los mismos levitas también había privilegios, ¿no es cierto? Y dentro de estos privilegiados que eran los sacerdotes, había otros más privilegiados, que eran, por ejemplo, el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote, que eran aquellos que tenían una función directa que tenían que ver con el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, que entonces estos pocos ya, como un colador, ¿no es cierto? Todo el pueblo se acercaba, todo, mejor dicho, los levitas estaban cerca, pero dentro de ese pueblo privilegiado que estaba cerca, había otros que estaban más cerca, más cerca. Y estos últimos eran el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote, ministrando directamente dentro del lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Por lo tanto, aquí, cuando el escritor dice que ahora podemos acercarnos, estaba hablando de algo extraordinario, algo maravilloso, porque ya no es más un privilegio de unos poquitos, no es un privilegio de una tribu, no es un privilegio de una raza, no es un privilegio de un ministerio, no es un privilegio de alguien que puede decir, bueno, es un escogido de Dios especial, como lo fue Moisés, por ejemplo. Y me olvidé de destacarlo también a Moisés, porque Moisés también era levita, era hermano de Aarón. Y era posiblemente de todo el pueblo el más privilegiado de todos, porque era el único hombre de todo el pueblo de Israel que tenía libre acceso a Dios y podía hablar cara a cara con él. Ahora fíjense que dice esta escritura que hemos leído. Todos ahora nosotros podemos acercarnos, podemos entrar a la misma presencia de Dios. Y hemos aclarado también el viernes pasado que aquí estamos hablando de la presencia de Dios literal, no simbólica. La presencia de Dios real. Es increíble, es maravilloso, ¿no es cierto? Nosotros a lo mejor que estamos un poco acostumbrados a esto, lo digerimos mejor, pero para un hebreo no. Esto no le cuadraba, no le cuadra. La presencia de Dios, no, 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 no. Esto solamente para los levitas y el sumo sacerdote. Ellos podían entrar a la presencia de Dios. Pero aquí culmina esta escritura diciéndole entonces que ahora todos nosotros podemos acercarnos. Y dice allí, libremente.
libremente. ¿Eh? Así que, hermanos, teniendo, dice la Escritura, libertad, libertad. Qué palabra tan importante, ¿no? Qué palabra tan grande. Qué palabra por la cual hasta las naciones han hecho guerra por obtener la libertad. Pero aquí la palabra libertad es una palabra que tiene un uso no como de una persona que ha estado presa y le abren el calabozo, ¿eh? Como el caso de Pablo y de Silas, que estuvieron presos ahí en Filipo, vino el terremoto, se abrió, ¿no es cierto?, las puertas del calabozo, se rompieron las cadenas y quedaban en libertad, que podían salir. Bueno, esta idea aquí de libertad es un sentido más bien de confianza, es de confianza, es decir, teniendo ahora nosotros confianza, nos podemos acercar con confianza, es decir, libre de todo temor. Acercarse a Dios en el Antiguo Testamento era algo terrorífico, era algo por eso yo lo destacaba en varios viernes en la que tuvimos la oportunidad de meditar todas estas escrituras, que trabajar el ministerio levítico era algo que yo creo que los sacerdotes cuando lo hacían les temblaban las piernas. ¿Por qué? Porque no podían olvidarse de ningún detalle de las ordenanzas relacionadas con el culto. El Andrés el viernes pasado hizo mención de todo el ritual relacionado con la vaca roja, ¿no es cierto? La vaca bermeja también. Y allí una descripción extensa de cómo se la tenía que matar, que tenía que ser fuera del campamento, que tenía que ser quemada, luego su sangre tenía que ser llevada y esparcida, creo que así 7 veces, delante del tabernáculo, volver, traer la ceniza, mezclar con agua, etcétera, etcétera, y que esa agua para purificar era la que iba a servir como lavacro para la purificación de los sacerdotes. Ahora, todo eso se tenía que hacer de una manera puntillosa y estricta y no se tenían que olvidar de nada, porque si se olvidaban de algo, bueno, las consecuencias podían ser terribles. Por eso que los sacerdotes no podían descuidar nada de estas cosas. Y es por eso que en algún momento también yo les hablé y les recordé sobre Nadab y Abiú, que eran los hijos mayores de Aarón, que algo pasó allí que dice la escritura de que ellos quemaron fuego extraño, no se sabe bien a qué se refiere, pero ellos cometieron un error ritual, algo se olvidaron o algo hicieron de más o algo hicieron de menos. La cuestión que dice la escritura, que salió fuego, los quemó y los mató. Fue terrible, pero todo eso fue porque hubo un descuido dentro de las normas y los principios establecidos por Dios para el ritual levítico que le está exigido. Por eso que yo les recordaba también que si ustedes leen allí número levítico en todas las ordenanzas relacionadas para los sacerdotes, decía, hagan esto para que no mueran, es decir, estaba en peligro la vida de ellos si ellos descuidaban todos estos detalles. Ahora, esto ya no existe, este miedo, este temor, ya no existe para nosotros. Nosotros podemos ahora acercarnos a la presencia de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo y hacerlo, dice allí, con libertad, sin temor, sin temor. Y esto nos habla entonces claramente de lo grandioso y extraordinario que ha sido la obra del Señor Jesucristo para nosotros. Teniendo lugar para entrar en el lugar santísimo. Por eso dice aquí, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Hemos remarcado también días pasados cómo la palabra sangre aparece constantemente. Alguien dijo, un predicador, un estudioso bíblico sobre el Pentateuco, que el libro de Pentateuco es un libro, un conjunto de libros, que si fuese una tela, uno la exprime y sale sangre, sale sangre porque es un libro de sangre, porque verdaderamente, más que otros libros, no se habla de otra cosa que de sangre y de muerte, muerte y sangre. Los israelitas convivían con esto, convivían.
los sacrificios, la muerte de animales, era algo diario, algo de todos los días. Es por eso que había una ordenanza de que el altar del holocausto, donde se prendía allí el fuego y se quemaban los sacrificios, nunca se apagaba. Las 24 horas del día estaba encendido. Hablando con esto, que el sacrificio era continuo. Es decir, que era una matanza continua y de todos los días, tanto para las ofrendas que tenían que ver con el pecado, como también para las ofrendas que tenían que ver con la gratitud o la alabanza. Alguien estaba contento, alguien estaba feliz, vamos a agradecer al Señor porque nos ha bendecido mucho, qué lindo, qué hermoso, vamos a hacer una fiesta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a acercar al Señor, a Dios, nos vamos a acercar para darle las gracias. Ah, pero antes hay que hacer un sacrificio. Hay que matar un cordero, unos cabritos, no sé qué decía la ley, pero hacía falta muerte, siempre había sangre de por medio. Por eso dice Hebreos 9:22, 9:22, acá nomás cerquita de lo que estamos leyendo, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, entonces, que la sangre era vital para la remisión, era fundamental para el perdón de los pecados. Para tenerlo un poco despierto todo, por favor, alguien que lea Levítico 17:11. Por favor, me hacen el favor. ¿Ah? Levítico 17:11. Cualquiera. Yo tengo, pero la versión de lenguaje actual. Bueno, bueno, ¿qué dice? A ver, más interesante escucharlo. ¿Eh? ¿Qué dice? Bueno. Justo está dividido en páginas, espera. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Muy bien. Allí está dando explicaciones, Dios, por qué tenía que derramarse sangre. Se tenía que derramar sangre porque en la sangre estaba la vida, en este caso los animales. Y al matar el animal, lo que se hacía era derramar la vida, derramar su vida. Y la sangre que se derramaba tenía que estar a la vista divina. Dios es como si Dios tuviera que verlo, ver, ¿no es cierto? Ver la muerte delante de sus ojos, y de esa manera Dios tomaba esa muerte sacrificial como la ofrenda para permitir que los adoradores o aquellos que venían a pedir perdón por sus pecados o lo que sea, pudiesen acercarse, pudiesen ser recibidos, pudiesen ser aceptados. Todo ese es un proceso que bien lo conocemos nosotros de todo el Antiguo Testamento. Pero aquí dice que por la sangre de Jesucristo, hablando aquí del gran valor que ha tenido el sacrificio de Jesucristo, Él ha derramado su vida, lo explica ahí Levítico. La sangre es la vida del cuerpo, y el Señor Jesús derramó su vida por cada uno de nosotros. Vida por nuestras vidas. Él dio su vida por nuestras vidas. Y su vida, su sangre derramada, ha sido tan suficiente, tan aceptable, tan especial ante los ojos de Dios, que ha podido para siempre quitar en absoluto todos nuestros pecados. Entonces, nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo, no el lugar santísimo del tabernáculo, sino al mismo cielo, hablando de la eficacia y el poder del sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo. Avanzamos con el verso 20.
Insisto, ¿alguien quiere agregar alguna cosita sobre cada versículo lo pueden hacer. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hablamos recién de su sangre, ahora este verso nos habla de su carne. Y habla acá del velo, que recordemos y sabemos que es el velo que divide el lugar santo del santísimo, es el acceso al lugar santísimo. Había un velo que nadie podía atravesar, que solamente el sumo sacerdote una vez al año lo podía hacer, ¿no es cierto? Como recordamos, no con su propia sangre, sino con la sangre ajena, que es la sangre de los sacrificios. Pero el Señor Jesús atravesó el lugar santísimo celestial con su propia sangre, con su propio sacrificio. Y recordemos el pasaje tan conocido que se encuentra en los tres evangelios sinópticos que se describe la muerte del Señor Jesús, que sucede allí toda una serie de acontecimientos especiales y milagrosos, entre los cuales estaba que en el momento en que el Señor expira, en que Él entrega su espíritu, los tres evangelios describen que en el templo el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Me imagino lo que habrá sido aquella noche cuando los sacerdotes que ministraban en ese lugar se encontraron con el velo roto, abierto. Habrá sido, yo creo que una escena terrorífica para ellos, porque habrán dicho, pero mire lo que ha pasado, el lugar santísimo quedó expuesto, el lugar santísimo inaccesible que solamente el sumo sacerdote puede entrar, ha quedado completamente abierta y libre, así, urgente, rápido, hay que reemplazar ese velo por otro nuevo. Es decir, que esta acción milagrosa que ocurre allí precisamente cuando el Señor entrega su vida, claramente es un testimonio poderoso público a todos aquellos hebreos y aún a la casta de los sacerdotes que ministraban en el templo de Herodes, diciéndole, miren, ya se terminó, ya se acabaron estos rituales levíticos, ya no hace falta ni quiero más sangre de cordero, ya no hace falta nada de esto, ya ha sido abierto el camino al lugar santísimo. Y esto ha sido hecho por el Señor Jesucristo. Ahora, compara el velo con la carne del Señor Jesús. ¿Por qué? Y bueno, porque en su carne el Señor Jesús llevó otros pecados. ¿Ah? Y cuando el Señor muere, cuando el Señor entrega su cuerpo y es quebrantado, es herido y muere, inmediatamente el velo se abre, hablando con esto de la aceptación plena de la muerte del Señor Jesús y el perdón de todos nuestros pecados. Una escena realmente extraordinaria que ocurrió allí en el templo en el momento en que el Señor Jesús entregó su vida. Ahora, verso 22. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, fíjense que aquí, cuando nos dice que tenemos que acercarnos de una manera especial. Tenemos que acercarnos ahora, todos aquellos que estamos dispuestos verdaderamente a adorar y servir a nuestro Dios, lo tenemos que hacer de una manera interior y de una manera exterior. Por eso habla aquí del corazón y habla aquí de la purificación, ¿no es cierto? La purificación de nuestras conciencias, lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, cuando habla acá del corazón, habla de nuestro interior, purificación, y cuando habla de los cuerpos, habla precisamente de nuestra vida exterior. Ambas esferas de nuestra vida deben estar completamente purificadas. Hay una expresión aquí interesante cuando dice,
purificados, hablando de la pureza interior, purificados los corazones de mala conciencia. Bueno, aquí tenemos que entrar en un plano también bastante interesante. Un plano, yo diría, muy extenso, muy amplio, como para meditarlo muchas horas, muchas horas. Hablar de la conciencia. Eh, Leamos, por ejemplo, que dice Hebreos 9:9. Acá nomás se quita. Hebreos 9 es un versículo que ya hemos leído, pero para recordarlo, Hebreos 9:9 dice, por lo cual es símbolo que el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Está hablando aquí del culto levítico. ¿Eh? El culto levítico. Dice que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nosotros ahora entrando al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesús, podemos entrar con limpia conciencia, cosa que no lo podían hacer los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia es una, si podemos explicar así muy sencillamente, es una cualidad, es un don natural que el ser humano tiene, por el cual él puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Es una cualidad natural que está puesta en todos los seres humanos, sean creyentes o no. El ser humano por su conciencia puede saber lo que es malo y lo que es bueno. De allí ese término conciencia que quiere decir ciencia o conocimiento. Es una palabra interesante esta para investigarla y estudiarla, porque fíjense que no es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos la Reina Valera 60, buscamos la palabra conciencia, no existe. Aparece solamente en el Nuevo Testamento. Ahora, en las versiones modernas, y ahí viene la polémica con las versiones modernas, ¿no es cierto? La eterna polémica. La palabra conciencia la han incorporado al Antiguo Testamento. La han incorporado, la han colocado allí, pero originalmente nunca existió porque dentro del idioma hebreo y dentro de su entendimiento, la conciencia no era algo definido. En realidad, allí la palabra conciencia, o lo que nosotros tenemos por conciencia, en el Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, de lo que siente el corazón, o habla de culpa, por ejemplo, o pesar en el corazón, alguien que le pesa en su corazón. Bueno, las versiones modernas han reemplazado eso por la palabra conciencia, que le pesa en su conciencia, ¿no es cierto?, algo que ha hecho. El término conciencia es una palabra que ha surgido de los sabios griegos y el apóstol Pablo sí lo ha utilizado muchísimo, en la escritura en el Nuevo Testamento. Tan importante es este término conciencia, que ustedes saben que dentro del dispensacionalismo, un hermano creo que un domingo tomó este tema de las dispensaciones, le ocupa un lugar a la dispensación de la conciencia, que le llama aquí la primera dispensación, que es el tiempo, en el tiempo en que no había ley, no existía ley. Y el apóstol Pablo dice que en una escritura que nosotros no conoceríamos que, por ejemplo, robar o matar es pecado si no existiera la ley que dice que robar o matar es pecado. Es decir, entonces, que al no haber ley, teóricamente no existiría el pecado, pero sí existe el pecado. ¿Por qué? Y bueno, porque la conciencia, en la conciencia del ser humano, está instalada la ley moral de Dios. Fíjense lo que pasa con una situación muy conocida por nosotros, que es el caso de Caín. Caín mata a su hermano, lo hace por celos, todos conocemos esta historia. Y cuando Dios va ante Caín para que le rinda cuenta, Caín es consciente. Caín es consciente de que había hecho algo malo, a pesar de que en ese tiempo no existía todavía la ley de los mandamientos. ¿Cómo sabía él que matar era malo? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué cuando Dios
cuando Dios fue a rendirle cuenta de este crimen, eh, digamos, Caín no se justificó diciendo, y bueno, a mí nadie me dijo que estaba mal matar, podía haber hecho eso, pero él no se justificó, él aceptó su culpa. ¿Por qué? Y bueno, porque su propia conciencia claramente le estaba diciendo de que lo que había hecho era malo y era malo ante los ojos de Dios, perdón. Entonces, fíjense cómo actúa la conciencia. Ahora, volviendo al antiguo pacto, aquellos que practicaban el culto del antiguo pacto presentaban los sacrificios. Había un perdón, si se quiere, de los pecados, pero cada uno de los hombres, la humanidad, el pueblo de Dios en aquel entonces, sabía por sus propias conciencias que verdaderamente sus pecados no estaban totalmente y completamente perdonados, que había suciedad en sus corazones. Y por lo tanto, había en ellos culpa, había culpa. Ahora, esta culpa ya no surge a través del sacrificio del Señor Jesús. Por eso dice aquí la Escritura, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. ¿Qué fe? Bueno, con la plena certeza, con la plena seguridad de que el Señor Jesús verdaderamente en la cruz y por su sangre ha perdonado completamente nuestros pecados y de que estamos limpios ante los ojos de Dios. Nosotros hemos creído eso, por eso somos salvos, porque creímos en la verdad de Dios, porque creímos que verdaderamente el Señor murió por nosotros en la cruz, creímos que la sangre del Señor Jesús es suficiente, creímos que el Señor Jesús verdaderamente fue nuestro Salvador y también creímos que el Señor Jesús resucitó de los muertos, ha entrado al cielo, el lugar santísimo celestial, y está ahora instalado allí como nuestro único y suficiente Salvador y sacerdote eterno que intercede por cada uno de nosotros. Sergio, Sí, quería reflexionar en algo que vos estás mencionando del versículo 22, y bien dijiste vos, como dice ahí en el capítulo 9, que todas las ceremonias relacionadas con el tabernáculo tenían que ver con la pureza ceremonial, ¿no? Y no con la pureza moral. Digamos que eran ordenanzas acerca de la carne que pertenecían al hombre exterior y no podían cambiar al hombre interior. Pero en esto hay si se quiere decir, hay una ironía, por decirlo así, o hay una contradicción en el sentido de que nosotros, hoy, disfrutando los beneficios de este nuevo pacto, o de esta nueva etapa dentro de las dispensaciones de esta dispensación, nosotros seguimos preocupándonos por lo exterior y no por lo interior. Por eso cuando dice ese versículo, acerquémonos confiadamente, dice, y da una serie de características o de requisitos que si nosotros si pensamos en los levitas, cómo se tenían que presentar delante de Dios con todos los detalles que implementaba el culto y todas las ordenanzas que tenían en el Antiguo Testamento, hoy esa libertad se ha convertido en libertinaje, porque ya no nos importa si nos acercamos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones, como dice acá. Y creo que tiene que ver con la liviandad con la cual tomamos esto, porque estos versículos que vos vas a leer más adelante tienen una profundidad tremenda y que nosotros muchas veces lo tomamos con mucha liviandad a la hora de acercarnos a la presencia de Dios, como si fuera una costumbre, ¿entendés? Como si fuera algo normal acercarnos como a nosotros nos parece o se nos antoja, y no estoy diciendo de que vos no te podés acercar a Dios y estés como estés, sino que muchas veces, inclusive en nuestro andar diario, en nuestro servicio a Dios, no tomamos en cuenta cómo nos acercamos a Dios, y más cuando entendemos que la presencia de Dios está en todo momento en nosotros, no cuando vamos
al culto, a la iglesia. Creo que algo mucho más, más profundo y más comprometedor en el sentido de tener de esta conciencia de saber que Dios está en todos lados y en todo momento en nosotros, ¿no? Exactamente. Decía Marcelo que a veces esta libertad se puede transformar en libertinaje, pero por eso mismo, eh, acá ese texto al finalizar dice, lavados cuerpos con agua pura. Esta es la parte, digamos, como dice Marcelo, práctica moral que tiene que ver con nuestra conducta. Eh, Algunos autores, como dice aquí, lavar los cuerpos con agua pura, se está refiriendo para muchos a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios en la cual estamos instruidos, que es el consejo de Dios, que es la enseñanza de Dios, que diariamente nos está advirtiendo todo lo relacionado con el pecado, con la maldad, nuestra separación con el mundo, nuestra santidad. Precisamente la palabra en la cual nosotros debemos estar llenos, estar lavados, como dijo el Señor a los discípulos, ya están lavados por la palabra que yo les he dado. Pues nosotros debemos lavarnos en esta palabra, es decir, aplicar la palabra del Señor a nuestra vida todos los días, hacer la realidad. Es el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios que nos está diciendo de que si nosotros somos de Cristo, que si nosotros somos hijos de Dios, debemos conducirnos y debemos actuar y de vivir de acuerdo a esa realidad, a esa verdad, ¿no es cierto? Es una ironía, como dice Marcelo, que yo diga que soy un hijo de Dios y mi conducta sea algo totalmente opuesto o algo que no tenga absolutamente nada, o alguien que me mire a mí y tenga algunas dudas, y dice, este es un hijo de Dios, o esta es una hija de Dios, pero mira cómo vive, cómo anda, cómo habla, cómo se desenvuelve. Es decir, no hay una congruencia, es decir, no hay algo que tenga que ver con las verdades las cuales yo estoy predicando, ¿no es cierto? Porque si yo predico el Evangelio y estoy hablando de una nueva vida, una nueva vida que va a tener aquel que es de Cristo, bueno, aquel que está en nueva vida también tiene que estar mostrándola también a través de su propia conducta, de sus propios actos, ¿no es cierto? Por eso entonces nos habla ahí de esa doble, ¿no es cierto? La pureza interior, es decir, nuestras conciencias, que fíjense que es un término muy utilizado por el apóstol Pablo, que él hablaba también, no lo noté el versículo, que él tenía limpia conciencia en cuanto a su conducta. Es decir, una conciencia limpia en el cual nada ni nadie le acusaba a él de algo que hacía contraria a las escrituras o lo que la palabra del Señor le enseñaba. Entonces, esa es la manera de poder acercarnos cada día. Ahora, no tenemos que olvidarnos, insistiendo en lo que dije al principio, de que aquí el escritor está hablando de los hebreos, está hablando de los hebreos. Yo sé que esto es en materia de debate teológico por los estudios, pero yo estoy convencido de que aquí el autor está hablando a hebreos, a los cuales el escritor sabía que eran creyentes, que eran de Cristo, pero a la vez también sabía que entre ellos había muchos que aún no eran de Cristo. Es decir, muchos que aún no habían entrado al lugar santísimo, no se habían acercado, no están convencidos todavía de la eficacia del sacrificio del Señor Jesucristo y su sangre derramada. Entonces, eh, avanzando en el verso 23, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Acá sin fluctuar significa sin movernos, sin oscilar. Dice que fluctuar es como una persona que va en un barco, ¿no es cierto? Y que a medida que se va moviendo eh, por la sonda del mar, la persona está medio como también oscilando de un lado para otro. Nuestra fe debe ser firme, no debe dudar, no debe oscilar,
no debe estar de un lado para otro, no debe ser firme, sin fluctuar. Cuando habla aquí de la profesión, está hablando aquí la Escritura de la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hablando de la confesión, está hablando aquí entonces de que nuestra fe es una fe que se manifiesta exteriormente, es una fe que confiesa, es una fe que da testimonio. Por eso dice aquí entonces la profesión de nuestra esperanza, es una confesión, es un ejercicio público de una fe que está en nuestra vida y en nuestros corazones. Es decir, que nuestra fe no es algo, un sentimiento oculto que tenemos en el corazón, sino algo que claramente se tiene que manifestar a través de nuestro testimonio. Y considerémonos, aquí el verso 24 y 25 ya directamente está hablando del congregarnos. Los dos versos están unidos y tienen relación uno con otro. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esta es seguramente la expresión central y más importante de la cual los dos versos están vinculados. No dejando de congregarnos. ¿Qué es congregarnos? ¿Qué es congregarnos? ¿Qué es no dejar de congregarnos? Congregarnos, decía un hermano, es mucho más que ir a las reuniones, muchísimo más que ir a las reuniones. Congregar no es hacer uso presente de cada domingo, cada reunión en la cual yo he sido convocado. Y si alguien me pregunta, ¿vos te estás congregando? Sí, yo me estoy congregando. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo no falto a ninguna reunión, así que yo soy... Y a veces tenemos la idea esa, de que nos estamos congregando porque no faltamos en ninguna reunión, porque estamos allí presentes. Congregarse es mucho más que eso. Congregarse es comunión. Congregarse es tener una participación activa dentro de la comunidad. Es estar unido a los demás hermanos. Es formar parte de forma activa de todo lo que nosotros llamamos una familia de Dios. Eso es congregarse. Congregarse es estar preocupados, aquí la dice la Escritura, unos por los otros. Por eso dice, considerémonos unos a otros, considerarse. Es decir, nosotros por lo general tenemos un problema personal, hacemos eso, consideramos nuestros problemas, son un problema personal y yo tengo que ocuparme de ello. Ahora la palabra de Dios nos enseña que ahora, dentro de la congregación, también tengo que ocuparme de los demás. Tengo que ocuparme de las necesidades de los demás. Tengo que preocuparme de las preocupaciones también de los demás. Es hermoso ver cómo los hermanos a veces cuando se enteran de que otro hermano o hermano atraviesa una necesidad, inmediatamente se contactan uno con otro y ya están preocupados, ya lo llaman, ya lo visitan. Bueno, eso es congregarse. Eso es congregarse. Es formar parte de una familia. Es formar parte de una congregación en el sentido de estar unidos en un mismo sentir y en la misma comunión. Dice, y estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la actividad que nosotros básicamente tenemos dentro de la iglesia. Yo debo trabajar para que los demás estén dentro de ese clima de amor y estimular a todos los hermanos a las buenas obras. Me encanta ver, porque por ahí leo bastante algunos los mensajes que dan los hermanos varones dentro del grupo de varones, y por ahí escucho, hermanos, hay un hermano con una necesidad, tiene este problema, le falta dinero para comprar esto, para arreglar su casa, y inmediatamente ya llegan los mensajes de uno y otro que dice, sí, yo voy ahí, yo voy a colaborar con dinero, no, yo voy a colaborar con trabajo. Bueno, eso significa aquí, como dice la Escritura, estimularnos a las buenas obras, estimular las buenas obras. Es decir, es sacar del quietismo al que está quieto y decir, bueno, vení, vamos, hagamos esto, vamos a trabajar por este hermano, vamos a
a hacer algo por esta hermana que está atravesando esta necesidad. Entonces yo estoy siendo estimulado por otros hermanos. Yo estoy siendo conducido, yo estoy siendo llevado por los hermanos a comportarme de esta forma, de esta manera, a hacer algo, a hacer un bien, una buena obra por los demás. Esto es básicamente lo que significa en esta escritura congregarnos. Eso es congregarnos. Es más, como dije al principio, que simplemente hacer uso de presencia en cada reunión. Bueno, ahí terminamos. No sé si quiere que avancemos un poquito más adelante, porque los versos que siguen, bueno, entramos otra vez ahí en la polémica de, de aquellos versículos, recuerdan del capítulo 6, esos pasajes tan difíciles donde pareciera para muchos que está diciendo allí que la salvación se pierde, ¿no es cierto? Como dije en aquella ocasión, hay hermanos, estudiosos bíblicos que entienden, están plenamente convencidos de que esta carta está dirigida a creyentes convertidos. Entonces, claro, cuando leemos estos versículos, resulta un poco difícil de poder analizarlo y dar una aplicación, porque dice aquí el verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, etcétera, etcétera, pero yo lo dejaría más bien como es bastante extenso y para mucha discusión para el próximo viernes. Así que el hermano que lo tenga, bueno, se lo dejo a él que se haga cargo. Que se haga cargo. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar alguna cosita sobre esto que hemos meditado, hacer un aporte, lo puedo hacer con toda libertad. A mí siempre me llamó la atención este versículo de mantengámonos firmes, de considerarnos y de estimularnos. Yo que vengo del mundo y de las drogas, yo me estimulaba con una sustancia para cambiar el estado en mi vida, ¿no? Y acá habla de estimularnos al amor. Y creo que si uno hace una radiografía de cualquier congregación o iglesia, se nota si realmente eh, somos personas que nos consideramos unos a otros y, como dice acá, para estimularnos al amor. Creo que eso es la base de la comunión, como decía Sergio, pero ustedes no saben qué gratificante es para una persona que muchas veces te dicen, a mí no me tienen en cuenta o no me visitan, porque hay de esas personas dentro de las iglesias que dicen que se victimizan, pero en alguna parte tienen razón, porque son muchas veces dejados de lado, y la comunión con Dios nunca debe ser exclusiva ni egoísta, porque estos versículos hablan de compañerismo y creo que es mejor pasar las pruebas y las dificultades de la vida eh, junto a otros hermanos, en oración, en apoyo, como decía Sergio, en consuelo, en ánimo, en consideración. Consideración quiere decir tener a alguien en cuenta, o sea, ¿a quién no le gusta que lo tengan en cuenta? Entonces, bajo esa premisa, está bueno pensar que si a nosotros nos gusta que nos tengan en cuenta, también debemos hacer lo mismo con otros, debemos tener en cuenta a los demás. De hecho, la palabra también dice que así como queremos que los hombres hagan con nosotros, debemos hacer con los demás. Y creo que esa es la regla de oro ahí en los evangelios para cualquier relación que nosotros querramos mantener a nivel interpersonal. Así que eh, siempre o sea, el que no se congrega no tiene excusa para no congregarse, pero el que ve que el hermano no se congrega tampoco tiene excusa para no ir a buscarlo y llamarlo y preguntarle qué le pasa. Por lo menos yo pienso eso, ¿no?
Yo siempre que veo esto que mencionaba Sergio recién, el agua dentro de algún pasaje, ¿no? Que hizo mención de que hace referencia a la palabra de Dios o al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y en algunos casos al Espíritu Santo, que creo que las tres cosas van de la mano. A través de la palabra conocemos a nuestro Salvador y entra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Son tres cosas que se dan juntas y es imposible que se den sin sin una de la mano de la otra. Si no escuchamos la palabra, no entra, no conocemos a Jesús, si no recibimos la palabra. Si no recibimos a Jesús, no recibimos el Espíritu Santo. No podemos recibir el Espíritu Santo sin la palabra y sin Jesús. Y, y acá habla eh, de purificar nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra vida con la palabra. El verdadero cristiano no puede vivir sin la palabra. Eh, en el ser humano sin agua no puede vivir, no puede vivir. Puede llegar a ser un mugriento, ¿no? Sin el agua, pero no puede vivir sin agua. Eh, Puede estar más tiempo vivo sin alimentarse que sin vivir. Y el cristiano también, para tener vida, necesita de la palabra. Y si tenemos poca palabra, si tenemos poca agua, somos cristianos mugrientos, metafóricamente hablando, ¿eh? Nadie se vaya a ofender, pero la palabra es la que nos purifica, la que nos limpia, la que nos hace mejores cristianos. Qué lindo jugar con estas metáforas que el Señor pone en su palabra también, que es agua fresca, ¿no? Que es manantial de vida o, o purificadora. Qué lindo poder pensar en estas cosas. Don Ever, doña Elisa, que no les dé, no se frenen de dar sus aportes que son siempre tan enriquecedores también. Los primos. Lo que más me gusta es Damos que gracias. puedo Sí, acercarme al... Elisa, primero las damas. Sí. No, lo que más me gusta de todo esto, que estoy viviendo esta época donde puedo acercarme directamente a la presencia de mi Dios y que sé que Él me va a mirar a través del Señor Jesús porque ya soy perdonada. Y eso me lleva a estar agradecida y adorarle, porque yo no merezco nada, todo fue por gracia. Así que ese versículo, acerquémonos confiadamente, es hermoso, es alentador y es para nosotros los cristianos. Amén. Realmente esta expresión es una realidad. A mí había fijado el pensamiento justamente en el texto 22, del cual se hizo mucha referencia. Nuestro hermano Sergio habló muy claramente sobre todo el pasaje y en particular haciendo énfasis en este texto, ¿no es cierto? La forma tan clara y precisa de buscar a Dios en oración, pero para hacerlo tenemos que hacerlo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. La verdad que es un texto tan claro, tan amplio, y que es para considerar a lo mejor en 2 o 3 reuniones, ¿no es cierto? Pero realmente tiene un significado tan exacto, tan directo. Muchas veces hay cosas que hacemos por costumbre y a veces no estamos en condiciones de hacerlo, de acercarnos de la manera como el Señor quiere y espera y nos enseña en su palabra cómo hacerlo. A veces tenemos situaciones personales que nos impiden
esa libertad de poder acercarnos al Señor de esta manera. Y bueno, tenemos el camino nuevo y vivo a través de Jesucristo para poder acercarnos, como decía Lisa recién, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y obtener de parte del Señor el oportuno socorro. El salmista tiene muchas expresiones al respecto de encontrar en el Señor el socorro oportuno, necesario, urgente y único que nos puede dar. Socorro, consuelo, fortaleza para poder hacer frente a las circunstancias de la vida y seguir adelante. Realmente este es un texto que se relaciona con todos los libros de la palabra, con todos los libros de la Biblia. Podemos darle un contexto o una relación, una vinculación directa. Y qué bien que nos hace poder hacerlo, como en esta noche nos trajo el hermano. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por lo que el Señor puso en tu corazón, y qué bien que nos ha hecho. El Señor te siga utilizando de esta manera. El Señor te bendiga y nos bendiga a todos nosotros que tenemos este privilegio de poder estar así juntos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la palabra. Gracias. Amén. Sí, gracias, Sergio. Que no termine la noche sin agradecer este tiempo dedicado y la preparación de la palabra y el compartir esto. Me quedé pensando en esto que les decía del agua, de la palabra, que en estos tiempos se están viviendo mucho esto de existir la necesidad de la palabra y que no se la encuentra. Y hace un tiempo habíamos visto unos versículos ahí en Amós, que bueno, nunca está de más recordarlo. Dice Amós 8:11, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Y hoy ya estamos viendo eso de que hay muchos que van de mar en mar buscando aguas, pero claro, el mar no te da agua para tomar, es agua salada. Y se está viendo, ¿no? De que muchos por ahí van buscando la palabra de Dios por distintos lugares, iglesias, grupos, formas, métodos, y no se encuentra la verdadera palabra o la verdadera fuente, y que es una responsabilidad que se nos suma a cada uno de nosotros de esto que venimos estudiando, también lo transmitamos, ¿no? La gente está necesitando, está buscando el agua, está necesitando del agua, y nosotros tenemos el agua. Entonces compartamos y démosle de beber, que es parte de lo que hablábamos también antes con el hecho de congregarnos y del ser útiles y de ser cristianos como el Señor manda, de compartir el agua. Bueno, hay varios que tienen la cámara apagada. Yo no sé si alguno querrá compartir algo, o solo decir hola, o solo decir chau. Yo ya estoy sintiendo olor a comida, así que en cualquier momento apago la reunión, ¿eh? Eso que vos comentabas, Andrés, forma parte del testimonio que nos ha tocado personalmente a mí durante 10 años, 11 años de búsqueda, ¿no? De tener que dejar las congregaciones en donde uno servía porque no se predicaba la palabra de verdad. O sea, había muchas enseñanzas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces todo ese proceso nos va llevando, como vos decís, a tomar una responsabilidad de poder compartirla, de poder estudiarla,
de poder estar atento a ella, porque ella es la que nos da vida, la que nos purifica. Y doy gracias al Señor porque en medio de ustedes hay muchos maestros de la palabra, muchos expositores, ¿sí? Experiencia que lamentablemente en los lugares donde hemos estado sirviendo como familia no era una realidad. Y nos encontramos, en el caso mío, en el ministerio de maestro, te hacía sentir como un sapo de otro pozo, porque uno quería conversar con los hermanos sobre la palabra y no encontraba un eco, un oído. Y acá yo lo escucho al hermano Sergio, lo escucho a Ever, te escucho a vos, lo escucho a Ramón, lo escucho a Chelo, el hermano que vino a exponer sobre la dispensación, y vos decís, hay muchos hermanos que se han formado en la palabra, entonces no me siento como sapo de otro pozo, me siento como el sapo de este pozo, y eso es bueno. Qué lindo que lo compartas, Juanjo. Chelo. No, yo lo entiendo, Juanjo, porque yo también vengo de una iglesia, cuando conocí al Señor, donde me enseñaban cosas que no estaban en la Biblia. Y me sentía mal porque yo descubría en la palabra una cosa y me enseñaban otra, así que tuve que tomar una decisión en algún momento, y por eso conozco el lado oscuro de la luna también. Y sé qué es lo que estar ahí, así que yo me alegro mucho que te esté pasando eso, hermano, a vos y a tu familia, porque realmente la palabra trae vida al corazón y es lo que nos sostiene y nos mantiene firmes y fieles al Señor, así que gloria a Dios por eso. ¿Mm? Por eso escribe canciones, ¿no? Porque compara con el lado oscuro de la luna, ¿no? Cualquiera llega a esas metáforas y comparaciones. Qué bárbaro, impresionante. Anótenla también a esa, ¿eh? Luciano, vos que vas anotando, vos que las vas anotando, anotala a esa también. Prende el micrófono, Lucho. Esa frase también la voy a anotar, el lado oscuro de la luna. Bueno, vieron que... No, porque la luna alumbra con luz prestada, hermano. ¿Entendés? Como dice no, Atahualpa. esa robada, no. No nos meta una. Esa es robada, no. Bueno, pero se la puede pedir prestada también. Claro, con razón la conquistó a Raquel y cuando están ahí lo mira tan perdidamente, ¿no? Con esas frases, hasta a mí Si me roba nosotros el corazón el Chelo. ponemos a pensar, nosotros somos como lunas también, porque brillamos a través de la luz de Cristo. Buena esa, buena esa. Nosotros brillamos con luz prestada, ¿no? Nótenla. Bueno, queridos hermanos, si no tienen ninguna otra metáfora para tirar o ninguna otra poesía para compartir, creo que es buen momento para despedirnos antes que derrapemos. Ahí estuvieron llegando algunas comparaciones. Esperen. Dejo de grabar. Cosa que los que miran las grabaciones sepan que se están perdiendo de algo importante.